En la cena de Navidad, mi abuelo rico nos dio un cheque a cada uno. Mis padres se rieron, es solo para aparentar, otro cheque falso. Sonreí y guardé el mío. A la mañana siguiente el banco llamó, solo se había hecho efectivo un cheque. El abuelo simplemente dijo, bien. Ahora ya sé quién es el verdadero. En la cena de Navidad, mi abuelo deslizó 3 sobres blancos sobre la mesa y dijo, un pequeño regalo de Navidad para cada uno. Los cubiertos se quedaron suspendidos en el aire. Mis padres rieron a carcajadas, fingiendo una risa forzada, de esas que llenan el silencio porque la culpa no puede. Es solo un espectáculo, dijo mi madre, poniendo los ojos en blanco. Mi padre se unió como si burlarse de él fuera un deporte familiar. Yo no me reí. Me limité a sonreír. Guardé la mía en el bolsillo del abrigo y no dije nada. Pensaron que era otro de sus jueguitos de viejo. Pero a la mañana siguiente, cuando sonó el teléfono y el banquero dijo, su depósito se ha hecho efectivo, señora Ale, me di cuenta de que no estaba bromeando. Antes de contarles cómo esa llamada destrozó a mi familia, díganme, ¿desde dónde me escuchan? Para que sepan que no soy la única que ha visto cómo el amor se vuelve falso por algo que nunca tuvo que ver con el dinero. Me llamo Amelia Ale, y esa noche no fue la primera vez que vi a mi familia reírse de algo que importaba. Mis padres, Víctor y Elaine, construyeron toda su vida en torno a la imagen de perfección. Organizaban almuerzos benéficos, publicaban fotos sonrientes frente a sus coches nuevos y decían cosas como, hemos trabajado muy duro para conseguir esta vida. Lo que nunca dijeron fue que gran parte de ello comenzó con mi abuelo, Edmund Ale, el hombre para quien les encantaba actuar, pero a quien secretamente resentían. El abuelo no solo era rico. Era respetado. Era rico a la antigua usanza con inversiones discretas, del tipo que no necesitaba alardear. Lo había construido todo él mismo y aún llevaba el mismo reloj de cuero de hacía 40 años. Creía en el esfuerzo, la humildad y el valor del silencio. Creo que por eso me toleraba más que a ellos. No me quedé de brazos cruzados. Trabajé. Alquilé un apartamento de una habitación en Portland y trabajé como diseñadora de interiores independiente. Sin personal, sin asistente, solo yo y mi portátil. Mis padres pensaban que eso era un fracaso. Lo llamaban humildad, vivir expuesto al público, pero en casa me decían cosas como, estás desperdiciando tu potencial. Si tan solo tuvieras una buena red de contactos, ya podrías estar dirigiendo una empresa. Con red de contactos se referían a alguien como Mary Rich o a alguien que sedujera a los clientes como ellos lo hacían, no a la competencia. Cuando el abuelo nos invitó a cenar en Navidad ese año, fui porque lo extrañaba. Fueron porque olían el dinero. Lo vi en la forma en que mamá se miraba el pintalabios en el retrovisor, en cómo papá ensayaba su risa. Todo en ellos era estrategia. El comedor olía a pino y pato asado, la mesa estaba puesta con copas de cristal y platos con ribete dorado. El abuelo presidía la mesa, erguido, con una mirada más penetrante de lo que aparentaba. Charlamos brevemente sobre el trabajo y el tiempo hasta que metió la mano en su chaqueta y sacó 3 sobres idénticos. Un regalito de Navidad, dijo en voz baja. Mamá soltó una risita fingida. Ay, papá, ¿vamos a hacer otra vez tus cheques imaginarios? ¡Qué gracioso! Papá también se rió entre dientes. Siempre haces que las fiestas sean divertidas. Yo quería esconderme debajo de la mesa. El abuelo no se movió. Simplemente los miró despacio en silencio y luego dirigió su mirada hacia mí. Sentí que me ardían las mejillas. No abrí el sobre. No hacía falta. Simplemente dije gracias y lo guardé con cuidado en el bolsillo de mi abrigo. Nadie notó que su sonrisa se desvaneció un poco después. Siguieron hablando, presumiendo, riendo como si nada hubiera pasado. Pero yo vi cómo su mano permanecía cerca del vaso, cómo parpadeaba más despacio de lo normal. Él ya lo esperaba. Más tarde esa noche, al despedirnos, me abrazó un segundo más de lo debido y susurró, cuídalo. Asentí sin comprender lo que realmente quería decir. El viaje de vuelta a casa transcurrió en silencio, salvo por el roce de los limpiaparabrisas contra el parabrisas. Mamá lo rompió primero. ¿De verdad conservaste eso?, dijo, girándose en su asiento para mirarme. ¿Sabes que hace esto todos los años? Es su numerito.
Papá ya se había reído entre dientes mientras miraba su teléfono. Está poniendo a prueba a quienes aún lo veneran. Eso es todo. Le gusta sentirse poderoso. Me quedé mirando por la ventana la nieve que caía. O tal vez pensé en voz baja, solo quiere ver quién todavía lo respeta. Mamá suspiró con ese dramatismo que tiene cuando cree que soy ingenua. Cariño, tienes que dejar de tomarte todo tan en serio. Esa noche mi apartamento estaba más frío de lo normal. El radiador zumbaba débilmente y el olor a pato asado aún impregnaba mi abrigo. La colgué en el respaldo de una silla, saqué el sobre del bolsillo y lo examiné entre mis manos. La letra del abuelo, firme y familiar. No lo abrí en la mesa porque me daba mala espina. Me lo entregó como si fuera algo sagrado, no como una broma. Así que me senté en la cama, abrí la solapa con cuidado y saqué un cheque de verdad, de 5 ceros. La tinta no estaba borrosa ni corrida. Su firma era limpia y deliberada. Por un momento me quedé mirándola fijamente. Luego la volví a guardar, doblé la solapa y la metí en la cajita de madera donde guardo las cosas importantes. Recibos de mi primer trabajo de diseño. Una foto de mi abuelo y yo lijando una mesa en su taller cuando tenía 12 años. No pensaba cobrarla. No planeé nada. Simplemente no podía obligarme a tratarlo como un simple accesorio. Al día siguiente me desperté con el teléfono vibrando. Un mensaje de Zoe, mi amiga y compañera de trabajo. ¿Qué tal la cena familiar elegante que les describí? ¿Predecible? Se rieron. Yo no. Zoe respondió con una nota de voz, con un tono entre broma y seriedad. Chica, eres la única de esa familia con modales. Sigue adelante. Sonreí y volví a mi café. Pero algo me inquietaba. Las últimas palabras del abuelo resonaban en mi cabeza. Guárdalo bien. Decidí depositarlo no por avaricia, sino por curiosidad. Quizás quería que viera algo. Quizás solo fue simbólico. Lo revisé con la aplicación de mi banco y seguí con mi día sin esperar nada. Horas después, mientras dibujaba el plano del salón de un cliente, sonó mi teléfono. Número desconocido. Hola, una voz tranquila y amable al otro lado de la línea. Buenas tardes, señora Ale. Llamo de parte de su banco. Su depósito se ha hecho efectivo. Me quedé paralizado. Comprobé el importe en la aplicación, tal como aparecía. Se me aceleró el corazón. Si el mío se había procesado, ¿qué pasaría con el suyo? Ni siquiera tuve tiempo de asimilarlo cuando el teléfono volvió a vibrar. Esta vez, el nombre de mamá iluminó la pantalla. Dudé un instante y luego respondí. Su voz sonó aguda y temblorosa, como cuando está enfadada pero finge que no. ¿Hablaste hoy con tu abuelo? No, dije lentamente. ¿Por qué? Porque hay un problema con los cheques. El banco dijo que los nuestros fueron retenidos. Dijeron que hizo una pausa y bajó la voz como si yo hubiera hecho algo terrible. Dijeron que la tuya sí había pasado. Me quedé callada. Mi silencio pareció enfurecerla aún más. ¿Lo llamaste? ¿Le dijiste algo? No, mamá, solo lo deposité. Bueno, está claro que está haciendo favoritismos otra vez. Se enfureció. Nos está castigando por haber tenido éxito, por haber seguido adelante. Quería decirle que no. Te está castigando por reírte de él, pero yo no lo hice. Solo la escuché respirar agitadamente al teléfono, a la defensiva, como si intentara reescribir la historia antes de que alguien más pudiera hacerlo. Más tarde ese día, papá llamó. Su tono se volvió más frío. Tu madre está disgustada. Podrías habernos dicho que lo habías depositado tú. Fue un regalo, dije. Eso es lo que se hace con los regalos. No te hagas la lista conmigo, Amelia. Es viejo. Ya no sabe lo que hace. Viejo. Esa palabra me dolió como una bofetada. Esa noche el abuelo me llamó. Su voz era tranquila, firme, nada que ver con la de ellos. ¿Te contactó el banco? Cariño, sí, dije. Me dijeron que se había procesado. Bien. Una pausa. Podía oír el crepitar de la chimenea al otro lado de la línea. No te preocupes por tus padres.
Algunas lecciones tardan más en aprenderse. No pregunté qué quería decir. No hacía falta. A la mañana siguiente el chat familiar se llenó de mensajes interminables de mamá, repletos de reproches y confusión. Papá amenazó con aclarar las cosas, pero el abuelo no dijo nada. En cambio, 2 días después llegó una invitación por correo, escrita de nuevo de su puño y letra. Cena. Misma casa. Sábado 7. Sin explicación, sin nota. Solo 1 hora y un lugar. Así que llamó cuando ella se enteró. ¿Crees que los va a delatar? Miré la pulcra tinta negra de la tarjeta. Creo que ya lo hizo. Aquel sábado volví a estar frente a la casa del abuelo, la nieve crujiendo bajo mis botas, el corazón entumecido. Esta vez no era yo la callada que esperaba permiso para pertenecer. Era la única que había superado la prueba. La casa del abuelo seguía igual que una semana antes. Luces cálidas que se filtraban por las ventanas, coronas de flores en cada puerta, el suave murmullo de la chimenea en el interior. Pero el ambiente era distinto. Más denso. Lo presentí incluso antes de llamar a la puerta. Al entrar en el comedor, la mesa estaba puesta igual, con 3 cubiertos. Los mismos platos con borde dorado, la misma bandeja de plata, pulida como un espejo. Pero esta vez, la tensión entre nosotros era palpable. Mamá estaba sentada rígida, con los brazos cruzados y una sonrisa forzada, como porcelana agrietada. Papá miraba el móvil, pero no dejaba de mirar hacia el pasillo, esperando a que apareciera el abuelo. El sonido de unos pasos lentos hizo que ambos levantaran la vista. El abuelo entró con calma y deliberación, llevando una delgada pila de papeles. No nos saludó. Ni siquiera parecía enfadado, solo decidido. No os entretendré mucho, dijo, dejando los papeles sobre la mesa. Ahí encontraréis vuestros nombres. Los extractos bancarios se imprimieron esta mañana. Mamá parpadeó rápidamente. Papá, esto no es gracioso. Nos humillaste. El cajero dijo que detuviste nuestros cheques. Asintió una vez. Lo hice. Silencio. ¿Por qué lo exigió papá? Si esto era algún tipo de prueba, es cruel. El abuelo me miró y luego volvió a mirarlos. Sería cruel dejar que siguieras pensando que el respeto es opcional. La voz de mamá tembló. No lo decíamos en serio. Solo bromeábamos. Bromeando, interrumpió. Cuando te reíste del regalo que te ofrecí, te reíste de mí. Te reíste de los años que lo hicieron posible. Tragó saliva con dificultad. Eso pensábamos. Exactamente, dijo. Tú lo pensabas. Me asintió con la cabeza, lo sintió. La habitación volvió a quedar en silencio. La chimenea crepitó en la esquina y por un instante fue el único sonido. No dije nada. No hacía falta. Papá se reclinó en su silla. Esto no es justo. Sabes que nosotros también te hemos apoyado. Estás exagerando. El abuelo arqueó una ceja. Me apoyó. Has cogido mi dinero y lo has llamado independencia. Has construido una imagen, no una vida. Mamá rompió a llorar. Un llanto que no era de tristeza, sino de miedo. No puedes simplemente dejarnos así. Se reclinó en su silla. Ya lo he hecho. Papá se sonrojó. Te arrepentirás. El tono del abuelo se suavizó ligeramente. No, hijo. Lamento haber criado a un hombre que valora más las apariencias que la honestidad. Se volvió hacia mí. Amelia. Se me aceleró el corazón. Sí, abuelo. Me empujó una de las carpetas. Esta es tuya. He transferido el control total del fideicomiso y las propiedades a tu nombre. Daniel te guiará con el papeleo. Mamá levantó la cabeza de golpe. ¿Qué? Él ni se inmutó. Ambos conservan sus casas, sus trabajos, sus vidas. Lo que han perdido es la fe que tenía en que comprendían el significado de la familia. Papá se levantó agarrándose con tanta fuerza al respaldo de la silla que se le pusieron blancos los nudillos. La estás premiando por no hacer nada. El abuelo finalmente alzó la voz con un tono cortante, como un trueno que rompe la calma.
Ella lo hizo todo. Ella escuchó. Ella respetó. Ella no se rió. El eco de sus palabras llenó la sala. Nadie se atrevía a respirar. Entonces, en voz baja, pronunció la misma frase que acabaría con todo bien. Ahora sé quién es real. Fue como un veredicto. Definitivo, indiscutible. Mamá se dejó caer en la silla. Papá apartó la mirada. Su enfado se fue diluyendo. Qué vergüenza, tal vez. Me quedé inmóvil con el corazón latiendo con fuerza, una mezcla de dolor y lucidez. Tras un largo silencio, el abuelo se puso de pie. La cena está en el horno. Si aún te sientes con fuerzas para sentarte a esta mesa, puedes quedarte a comer. Salió de la habitación. Mamá empezó a recoger su bolso. Papá murmuró algo sobre una manipulación increíble y salió furioso. La puerta principal se cerró de golpe. La casa volvió a quedar en silencio, solo el tic-tac del reloj de pie marcaba el tiempo. Miré a mi alrededor, los platos intactos, la suave luz brillando sobre la plata. Parecía surrealista. El abuelo regresó unos minutos después con 2 tazones de sopa. Puso uno frente a mí y se sentó al otro lado de la mesa, en el lugar que siempre había sido suyo. Comimos en silencio un rato. Los únicos sonidos eran el tintineo de las cucharas y el viento afuera. Finalmente habló. No lo cambiaste por el dinero, ¿verdad? Negué con la cabeza. No. Simplemente no quería faltarte al respeto. Asintió con una leve sonrisa que se dibujaba en la comisura de sus labios. Eso mismo pensaba yo. ¿Ves, Amelia? Me da igual quien tenga dinero. Me importa quien tiene buenos modales. Se recostó mirando el fuego. La gente muestra su verdadera cara cuando se cree superior a la gratitud. Tragué saliva con dificultad, intentando calmar mi voz. No tenías que hacer esto para demostrar nada. No lo hice para demostrar nada, dijo. Lo hice para proteger lo poco de decencia que queda en esta familia. Terminamos la comida en un silencio cómplice. Antes de irme me entregó otro sobre, este sin sellar. Dentro había una sola nota escrita con su pulcra letra antigua. El dinero cambia de manos todos los días. El respeto solo una vez. Me la guardé en el bolsillo del abrigo. Afuera, la nieve había comenzado a caer de nuevo en suaves y lentas espirales. Al bajar del porche miré hacia atrás por la ventana. Seguía sentado a la mesa, el fuego reflejándose en sus gafas, con una expresión de paz. Como un hombre que por fin había hecho lo que tenía que hacer. Conduje a casa sin encender la radio. El mundo exterior estaba en silencio y por primera vez en años, yo también. Una semana después me senté frente a Daniel Kerr, el abogado de mi abuelo, en una tranquila oficina del centro que olía ligeramente a papel y a cera de cedro. Me explicó con detalle los pormenores de la transferencia, deslizando algunos documentos del fideicomiso sobre el escritorio. Apenas miré las cifras. No importaban. El señor Ale me pidió que me asegurara de que entendieras que esto no es una recompensa, dijo Daniel con suavidad. Es una responsabilidad. Asentí. Él ya me lo había enseñado. Afuera, a través del cristal esmerilado, la ciudad seguía su curso como si nada hubiera cambiado, pero todo había cambiado. Mis padres no me habían llamado desde aquella noche. Mamá me mandó un mensaje corto, espero que estés bien. No le contesté. Ya no había nada más que decir. Cuando volví a visitar al abuelo, estaba en su estudio leyendo junto a la chimenea. La luz brillaba en los bordes de sus gafas cuando levantaba la vista. Espero que estén bien, dije. Lo estarán, respondió. A veces la verdad duele antes de curar. No hablamos de dinero. Hablamos de mi trabajo, de mi próximo proyecto, de sus planes para el jardín en primavera. Fue como volver a respirar. Antes de irme me dijo una última cosa en voz baja, casi para sí mismo, un cheque no es más que papel, Amelia, hasta que tú decides cuánto vale. Conduje a casa al atardecer con sus palabras resonando en mi cabeza. La nieve se había derretido en las calles, pero algo dentro de mí se había asentado, sólido y sereno como el respeto, encontrando por fin su lugar. Pensaron que el cheque era falso, pero lo único falso esa noche fue su amor. No gané nada.
Dejé de perderme en mis propios intereses, intentando ganarme su aprobación. Ahora, cada vez que paso por el banco camino al trabajo, pienso en ese momento, en la llamada, en el silencio, en la verdad que por fin comprendí. Algunas lecciones no vienen envueltas en regalos. Llegan disfrazadas de desamor y perduran más que cualquier dinero. Si alguna vez has comprendido el verdadero precio del respeto, comparte esta historia. Y dime, ¿qué habrías hecho tú en mi lugar?